Bueno, pues buenas noches a todos y todas. Yo he decidido preparar una ponencia que ponga en contexto este proyecto de turismo cultural y demostrar que el sentido del lugar fue importantísimo para Luis Párez Matos. Pocos poetas de Puerto Rico u otros lugares han creado una geografía literaria tan intensa como la ha hecho aquel que de Puerto Rico apenas salió un par de veces. Luis Párez Matos, el extraordinario escultor de la palabra viva y recia. Párez Matos es un poeta profundamente dialéctico. Las tensiones entre tesis y antítesis, tan secamente disecadas por teóricos, se electrizan y potencian, formando síntesis atrevidas en todos los planos, conceptos, paisajes, personajes y lenguaje. La poesía paresiana es susceptible de múltiples, a menudo equívocas lecturas. El pintoresquismo, al por su mejor obra parece extinguir una cadena perpetua, es el más visto. Pero los tambores, los árboles sagrados, los ritos inverosímiles, los gallos, el ron, la vegetación, las costas y la historia son clave para imbricar un programa esencialmente revolucionario cuya manifestación más legible es el insistente reclamo de antillanidad y de libertad. La mulata Antilla, de uno de sus más hermosos poemas que lleva ese nombre, inclusive para que rabie el tío Sam, como dice en la plena del Menéalo. Esta lectura de su obra literaria puede extenderse indefinidamente, pero el enfoque de este ensayo son los lugares visibles de una ruta palesiana. Como Stratford-on-Avon para Shakespeare o Alcalá de Henares, triste suburbio madrileño, para Cervantes, Guayama fue para nuestro poeta su fuente de vida y vivencia, que ocurre repetidamente de forma literal y metafórica, que se interpreta y reinterpreta obsesivamente, que es lugar prosado, litoral y poetizado, y ahí ni me atrevo a contar los ejemplos. Existen nuevas dudas sobre el nombre del padre. En escrituras registradas hacia 1893, las hermanas María y Consuelo Matos Vicil, esta última madre de él, aparecen como condueñas de una estancia del barrio Pozo Hondo, la cual hipotecan. En ese mismo documento, el esposo de Consuelo es don José Antonio Párez Yanés, no Vicente, como ha sido tradicionalmente sostenido en todas las biografías. Este hecho, apenas comprobado en la revisión de los documentos del notario José Mariano Capó, va sembrando dudas del trasfondo. Siempre Luis y sus hermanos se habían reclamado ser de una pequeña burguesía desposeída y venida a menos. Además, en búsquedas registrales se ha verificado que al menos una hermana del padre del poeta poseía fincas urbanas en lugares cercanos a la plaza, específicamente al oeste del actual Teatro Guayama, donde se levanta un edificio bastante ordinario de hormigón. La cuestión es que hasta donde se ha imperfectamente investigado, Párez nació en la calle hoy llamada Valdoriotti, al oeste de su intersección con la antigua calle Comercio, hoy Hostos, en una porción inexistente de un caserón del siglo XIX, del cual se puede ver su parte oriental, la que da a la calle Hostos. La familia vivía, según relatado en Litoral y en biografías, alquilado, y se tiene idea de al menos otros 2 domicilios. Uno de ellos pudo ser en o cerca de la calle Genaro Cautiño, colindando de frente con la Real Cárcel establecida desde 1864 en el solar de la antigua Casa del Rey, que es lo que todavía es Casa del Rey, o le llaman así, y en la calle Nueva o Ashford, entre la calle que hoy se llama Valdoriotti y la calle que se llamó Las Torres, que ahora se llama Enrique González. No fue la Casa Verde de 2 plantas de la esquina en la que por años existió una tarja conmemorativa. Esa fue domicilio de la familia Grau Berretiaga y luego de la familia Fuster. Doña Lupercia se llamó su última ocupante. Hoy alberga la oficina de turismo municipal. La casa que sí se cree residencia de los Párez fue el caserón criollo, y hoy bastante deteriorado, que le limita inmediatamente al lado sur, derecha entrando. Eran los años de la post-danza de los millones causada por la momentánea escasez de azúcar de la Primera Guerra Mundial. Los precios del dulce producto habían vuelto a bajar y muchos empresarios agobiaban bajo las deudas. Inversionistas foráneos comprarían muchos ingenios criollos
y cada vez más Puerto Rico se convertía en un gran taller de esclavos asalariados, superactivos durante la zafra y abandonados a su suerte en los tiempos muertos. Muchos escribirían sobre este mundo que ahora, desde la atalaya del siglo XXI, también se aparenta nostalgiar, y hay pasajes memorables, por ejemplo, Tiempo Muerto de Méndez Ballester o La Llamarada de Enrique Laguerre, y los ejemplos se multiplican. También esa avaricia empresarial fue consignada en pasajes de Tuntún de Pasa y Grifería, la obra que daría fama trascendente a Palén Mato, en Preludio en Boricua. Mañana serán accionistas de cualquier ingenio cañero y cargarán con el dinero, aunque alude específicamente a Cuba en este verso. Pero, como dicho en ese mismo poema, ya tras esta agobiante crisis que poco le envidia a la actual, y cito, Puerto Rico, lúgubremente, bala como cabro estofado. Y el bate choca contra la realidad. Tiene que trabajar en diversos oficios y procurarse la vida de forma nada poética, si bien eventualmente su talento queda compensado al ser declarado poeta residente de la Universidad de Puerto Rico. Nada mal para quien formalmente apenas llegó al nivel de escuela intermedia. Pero fue sin embargo un gran, voraz y abundante lector, entrenado desde su infancia en la exigua biblioteca de su pueblo. La biblioteca regenteada por Lizardi, cuya ubicación no la sabemos con precisión todavía, y tan mencionada en Litoral, fue su verdadera escuela literaria, junto con la vida despreocupada y juvenil allí relatada. Apenas parece haberle rozado la instrucción formal. La autora Ana Lidia Vega, en su cuento Cosas de Poetas de Falsas Crónicas del Sur, lo propone como discípulo renegado de un maestro poco inspirado y poetastro mediocre, un tal Jeremías Gómez Dávila, quien verborrea por hablar y a la vez escribe poemas que sostienen las mentiras históricas de un pueblo perpetuamente subordinado. El jovencito rebelde es testigo en este episodio de la repentina muerte de su padre, recitando su poema del cementerio en las gradas del teatro de Don Tomás Bernardini, parte de nuestra ruta, mientras el ficticio, pero en cierto sentido muy real, Jeremías Gómez, se muere, entre comillas, por la falta de un inmerecido para él reconocimiento al Parnaso. Y con este momento ocurrido en noviembre de 1913, el entonces quinceañero joven se encuentra con la finitud de esta vida, pensada desde hace 2 milenios por el escritor romano-hispano Séneca. Y vida y muerte, patria e invasor, lo primigenio y lo civilizado y otras oposiciones se enfrentarán continuamente y de forma agresivamente dialéctica en las páginas de verso y prosa, no demasiado abundantes pero densas de vida y lucha, que han dado a nuestro Luis Palén Mato su ejemplaridad en las letras y la vida. Y con este preludio en palesiano terminado, vamos a examinar mejor los hitos de la ruta palesiana que proponemos por esta zona histórica. Estamos presentando un folleto que se llama Guayama, Ciudad de Historia y Poesía. Este es similar al que nosotros le entregamos hace ya unos 2 años a los poetas visitantes y menciona varios lugares que fueron escogidos. Vamos a hablar brevemente sobre esta ciudad de historia y poesía. Van a ver una cita de Litoral, que es una descripción del área de la plaza de Guayama, que dice como sigue: el pueblo da al sur, cerca de la costa. Como en todos los pueblos, frente a la plaza está la iglesia. Escribo yo ya en la parte interior del folleto lo siguiente: Guayama y su arquitectura embrujada. La principal ciudad del sureste puertorriqueño incorpora una diversidad de construcciones en madera, ladrillo, piedra y hormigón, que revela, a pesar de todo, una historia interesante vinculada con influencias europeas diversas y antillanas. Aquí los balcones profundos de las casas son tarimas del teatro de lo cotidiano y las salas espaciosas se adornan con los medios puntos, arcos triunfales de la puertorriqueñidad. La elegancia y embrujo de un pasado misterioso disipa el calor de los valles sureños. Aquí lo que se hizo fue proponer inicialmente lo que yo llamé una trecena, porque son 13 sitios. Y no me dio miedo
las asociaciones que tienen con el número 13. Y sin entrar en las descripciones que las pueden ver ahí, son el busto de Luis Pález Matos, la Casa Cautiño, la farmacia Bruno o Central, el teatro Campo Amor, la Plaza de Recreo con su fuente, la Iglesia San Antonio de Padua, el Teatro Calimano o Guayama, la antigua Capitanía Americana, que es un edificio que está en la esquina de la calle Derques, o Tribunal o Suarito. La Casa Moreno, por el último dueño, el doctor Miguel Moreno, dentista. El Teatro Bernardini, que queda aquí al frente de nosotros, bueno, detrás de ustedes y delante de mí. El Parque de Bomba y la llamada Casa del Poeta, que si bien esa Casa del Poeta no tiene una relación directa con Pález Matos, sino probablemente la que está al lado, como expliqué, en parte se restauró con la idea de convertirla en un lugar donde se pudiera glorificar la disciplina de la poesía. Claro, estoy dejando varios sitios que son igualmente importantes, como es, por ejemplo, esta residencia, que no tengo con exactitud el año de su construcción, pero si fuera anterior a 1913 sería el mismo ambiente donde vino a pasar sus últimos minutos de vida don José Antonio o Vicente Pález tras el infarto que lo sorprendió en el teatro que estaba al frente. Y muchos otros lugares que se mencionan en las distintas obras. Claro, eso significa que la ruta palesiana, si vamos a hacerle honor a todos los sitios pertinentes a la existencia de Pález, sería una ruta tremendamente larga. Así que se ha propuesto una ruta más compacta. Yo la tengo aquí en la computadora. Nosotros la hicimos empezando en el punto A, el busto de Pález Matos, siguiendo a la Casa Cautiño, a la farmacia Damián y posteriormente Bruno Central, hoy Jerry's. El Campo Amor, aunque no existía en la infancia de Pález, fue construido en 1920 bajo un proyecto del ingeniero José Antonio Bruno. Y seguramente Pález pudo haber ido a funciones en ese lugar, así como posteriormente al teatro que por muchos años se llamó Calimano, que también está en la ruta. En E está la fuente que trajo el alcalde Genaro Cautiño en 1915, la F en la Iglesia Católica San Antonio de Padua, que era entonces el epicentro de la vida espiritual, en esos momentos que no se había desarrollado el protestantismo al nivel que hoy se tiene. G, el Teatro Calimano. H, que aunque no es directamente relacionada con Pález, tiene un significado muy profundo. Y es que en el mismo año que nació Pález, cuando Pález era un bebecito que solo gateaba, fue momentáneamente el lugar donde se asentaron las tropas norteamericanas cuando toman posesión del pueblo. Y se establece el comando del general Brooke, que junto con Miles en el área de Guánica y Ponce fueron los que lideraron la invasión de Estados Unidos al sur de Puerto Rico. El punto I es el antiguo Tribunal o Suarito, estructura que para los tiempos de Pález era el Hotel Inglaterra, uno de los hoteles más conocidos de Guayama, y que creo que le hacen una alusión momentánea en esa novela autobiográfica. De ahí la llamada Casa Natal de Pález, que queda detrás del edificio que compró el doctor Moreno. Finalmente se pasa al antiguo Teatro Bernardini y tendríamos que incluir esta casa también. L, el antiguo Parque de Bomba. Y finalmente la Casa del Poeta, que era el punto donde aquella excursión iba a tener su ágape después que termináramos esa caminata, pero por razones de lluvia terminamos en el Suarito. Eso es básicamente la ruta que se propuso por varias razones. Primero, porque es una ruta relativamente compacta que, aunque parece que tiene poca duración, son apenas poco más de medio kilómetro. Cuando uno toma en cuenta las paradas que se hacen,
pues la excursión puede prolongarse más, quizás hasta hora y media, hasta 2 horas, dependiendo de cuánto se interprete cada uno de los destinos. Interpretar significa que cada una de las, en este caso son 3 separadas, habría una explicación de la pertinencia para la historia de Guayama y para lo que es la vida y obra de don Luis Pález Matos. No todos los lugares tienen la misma influencia directa sobre Pález, pero da una idea de lo que fue la ciudad en esos primeros años, que todavía joven, los hermanos Pález Matos correteaban y visitaban distintos lugares en el centro del pueblo. Se planteó en esta ruta también empezarla un poquito más arriba, cerca de la Casa del Rey, donde supuestamente también vivió Pález para la época que se relata el litoral, pero no hemos ubicado con precisión cuál fue la casa o lugar que pudo haber sido habitado. Yo tengo la sospecha de que es una casa hoy de cemento que está al lado izquierdo de la Casa del Rey y que aparece en el historial registral que está en la oficina de zona histórica, como que en un momento perteneció a la familia Vicil, o sea, la familia materna de la madre de Luis Pález Matos. Pero no pasa de ser una sospecha y hay que seguir investigando. Pues esa es la propuesta que tenemos de la ruta palesiana, sujeta a los influjos, ideas y comentarios que todos ustedes nos van a querer hacer llegar. Así que gracias a todos, y entonces pues creo que podemos empezar a conversar. Desde San Juan, Puerto Rico y para el mundo, somos Graffiti Film.